¿Qué pasaría si te dijera que bajo las áridas dunas del desierto más seco del mundo, Chile construyó un búnker que no debía existir? ¿Qué misterios se ocultaron a 40 metros bajo tierra durante la dictadura más brutal de Sudamérica? Esta es la historia que el gobierno chileno intentó borrar para siempre. Pero los secretos enterrados nunca permanecen ocultos. El desierto de Atacama guarda secretos que ni el viento ni el tiempo han logrado borrar. En 1974, mientras el mundo observaba con temor, la Guerra Fría y las tensiones nucleares dividían al planeta. En un rincón remoto de Chile se desarrollaba un proyecto tan secreto que su sola mención podía costar la vida. Era septiembre y el primer aniversario del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende se acercaba. Las calles de Santiago aún olían a miedo y en cada esquina la sombra de la represión se extendía como una mancha imborrable. Pero lejos de la capital, a más de 1.200 kilómetros al norte, en medio de la nada absoluta, centenares de hombres trabajaban en la construcción de algo que desafiaría toda lógica. Un búnker subterráneo cuya existencia fue declarada secreto de Estado. Este no era un refugio antiaéreo común, no era una instalación militar convencional. Era algo mucho más siniestro, algo que combinaría la paranoia de la Guerra Fría con los oscuros propósitos de una dictadura que buscaba perpetuarse en el poder por generaciones. Mi nombre es Miguel Sepúlveda y soy uno de los últimos sobrevivientes que conoce la verdad sobre el proyecto Cóndor 7. Durante 40 años guardé silencio, como me ordenaron. Pero ahora, a mis 72 años, con la certeza de que el tiempo se agota, necesito contar lo que vi, lo que viví y lo que el gobierno de Augusto Pinochet intentó sepultar junto con los cuerpos de quienes sabían demasiado. Todo comenzó para mí en mayo de 1974. Yo era un joven ingeniero civil de 28 años, recién graduado de la Universidad de Chile, intentando construir una vida en medio del caos que había dejado el golpe militar. Mi familia era apolítica por supervivencia. Habíamos aprendido que en esos tiempos tener opiniones podía ser mortal. Una mañana, 2 hombres de traje oscuro llegaron a mi pequeña oficina en Antofagasta. No eran militares uniformados, pero su porte y su manera de moverse delataban entrenamiento castrense. El mayor de ellos, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla izquierda, se presentó simplemente como Comandante Rojas. «Ingeniero Sepúlveda», dijo con voz firme mientras cerraba la puerta. «Su país lo necesita para un proyecto de importancia estratégica nacional». No era una invitación, era una orden. Me explicaron poco en ese momento, solo que debía firmar documentos de confidencialidad que me comprometerían a guardar silencio absoluto por 30 años. Amenazaron veladamente a mi familia si declinaba. En esa época, negarse a colaborar con el régimen no era opción. Demasiadas personas habían desaparecido por mucho menos. Firmé sin leer completamente, con las manos temblando. 3 días después, me encontraba en un convoy militar que avanzaba por el desierto de Atacama hacia un destino desconocido. Éramos 15 profesionales, ingenieros, geólogos, arquitectos, electricistas. Todos teníamos algo en común. Éramos jóvenes, calificados y lo suficientemente prescindibles como para que nuestra desaparición no levantara demasiadas sospechas. El viaje duró 8 horas. Conforme avanzábamos hacia el norte, la desolación del paisaje se volvía absoluta. No había pueblos, no había vida, solo piedras, sal y un sol implacable que convertía el horizonte en una ilusión líquida. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una mina abandonada. Había barracones de metal,
torres de vigilancia y alambradas que se extendían por kilómetros. Un letrero oxidado rezaba «Zona militar restringida, prohibido el paso». Pero aquello no era ninguna mina, era la entrada al infierno. El comandante Rojas nos reunió en un hangar improvisado la primera noche. La luz de unos generadores proyectaba sombras grotescas en las paredes de lámina. Había soldados por todas partes, armados con fusiles FAL y mirando con desconfianza cada uno de nuestros movimientos. «Caballeros», comenzó Rojas encendiendo un cigarrillo, «ustedes han sido seleccionados para el proyecto de ingeniería más ambicioso en la historia de Chile. Lo que van a construir aquí determinará el futuro de nuestra nación por los próximos 50 años». Desplegó planos sobre una mesa metálica. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un complejo subterráneo de 5 niveles, excavado directamente en la roca sólida del desierto. Según los esquemas, tendría capacidad para albergar a 500 personas durante años sin contacto con el exterior. Contaría con sistemas de ventilación autónomos, plantas generadoras de energía, depósitos de agua, áreas de cultivo hidropónico, hospital, arsenal, sala de comunicaciones e incluso una prisión subterránea. «¿Para qué necesitamos algo así?», preguntó uno de mis compañeros, un arquitecto llamado Andrés Pacheco. Rojas lo miró con ojos fríos. «Esa pregunta está fuera de su competencia, arquitecto. Ustedes están aquí para construir, no para cuestionar. ¿Entendido?». Nadie volvió a preguntar. Los trabajos comenzaron al amanecer siguiente. La excavación ya había iniciado meses antes con explosivos y maquinaria pesada. Nuestro trabajo era diseñar y supervisar la construcción de las instalaciones internas. Descendíamos cada mañana por un túnel que se hundía en las entrañas de la tierra. Era una espiral interminable de concreto y acero, iluminada apenas por focos amarillentos. La temperatura bajaba con cada metro de profundidad y el aire se volvía denso, cargado de polvo y una humedad extraña para un desierto. A 40 metros bajo tierra, la primera cámara se abría como una catedral invertida. Era enorme, del tamaño de una cancha de fútbol, con paredes de roca pulida y techos sostenidos por vigas de acero. Allí trabajaban centenares de obreros, muchos de ellos prisioneros políticos que nunca volverían a ver la luz del sol. Una de las cosas que más me persigue hasta hoy son los rostros de aquellos hombres. Los prisioneros que trabajaban en la construcción del búnker no eran criminales comunes. Eran profesores universitarios, activistas, sindicalistas, estudiantes, gente que había tenido la osadía de pensar diferente. Llevaban grilletes en los tobillos y trabajaban en turnos de 12 horas bajo la vigilancia de guardias armados. Muchos estaban desnutridos, con heridas infectadas y signos evidentes de tortura. No podían hablar entre ellos. El silencio era obligatorio, roto solo por el golpeteo de picos y martillos contra la roca. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con barba canosa y ojos hundidos, trabajaba en la sección eléctrica que yo supervisaba. Un día, mientras revisaba las conexiones, dejó caer accidentalmente una herramienta cerca de mí. Al agacharnos ambos a recogerla, susurró: «Por favor, si algún día sales de aquí, dile a mi familia que Raúl Figueroa murió pensando en ellos». Antes de que pudiera responder, un guardia lo golpeó brutalmente en las costillas con la culata de su rifle. «Nada de conversaciones», gritó el militar. Raúl cayó al suelo, escupiendo sangre. Lo arrastraron fuera de la zona de trabajo. Nunca lo volví a ver. Esa noche, en mi litera del barracón, no pude dormir. Me di cuenta de que no era solo testigo de la construcción de un búnker. Era cómplice de un campo de trabajos forzados, de crímenes contra la humanidad que estaban ocurriendo a metros de donde yo calculaba cargas estructurales y diseñaba sistemas de ventilación. ¿Qué clase de hombre me estaba convirtiendo? Pasaron 3 meses.
El búnker tomaba forma con una velocidad asombrosa. Los 5 niveles ya estaban excavados y comenzaban las instalaciones especializadas. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. El 4.º nivel, que según los planos originales debía ser un área de almacenamiento, estaba siendo construido con especificaciones muy diferentes. Las paredes llevaban doble aislamiento, tanto térmico como sonoro. Las puertas eran de acero reforzado con sistemas de cierre hermético. Y lo más perturbador, había instalaciones médicas que no correspondían a un simple hospital de emergencia. Camillas con correas de sujeción, mesas de operaciones con drenajes especiales, refrigeradores industriales, incineradores. Mi colega, el arquitecto Andrés Pacheco, quien diseñaba ese nivel, comenzó a hacer preguntas. Era demasiado curioso para su propio bien. Una noche, después de cenar en el comedor común, Andrés me llevó aparte. «Miguel, ¿has visto lo que están instalando en el 4.º nivel?», susurró mirando nerviosamente a su alrededor. «He visto algunas cosas», admití. «Eso no es un hospital, hermano. Es un centro de interrogatorios. Están construyendo celdas de aislamiento sensorial, salas de tortura, laboratorios. Dios mío, ¿qué clase de monstruosidad estamos creando?». Le pedí que guardara silencio, que no hiciera olas. Pero Andrés era idealista. Había estudiado en Europa, creía en los derechos humanos, en la justicia. No podía simplemente callar. 2 días después, Andrés desapareció. Oficialmente nos dijeron que había sufrido un accidente durante una inspección nocturna, que había caído por un pozo de ventilación. Pero nunca nos mostraron el cuerpo, nunca hubo funeral. Yo sabía la verdad. Había visto a los agentes de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, merodeando por el complejo. Había escuchado los gritos nocturnos que venían del 4.º nivel, donde cada vez más especialistas de la policía secreta comenzaban a instalarse. El búnker no era un refugio en caso de guerra nuclear. Era una prisión subterránea, un centro de tortura y exterminio donde el régimen de Pinochet planeaba procesar a sus enemigos lejos de cualquier mirada internacional. En agosto de 1974 llegó una comitiva de alto rango. Helicópteros militares aterrizaron en la superficie, levantando nubes de polvo que cubrieron el campamento durante horas. Nos ordenaron suspender trabajos y permanecer en los barracones. Desde las ventanas observamos cómo descendían militares de alto rango, algunos con uniformes que no reconocí. Había también civiles, hombres con maletines y expresiones severas. El comandante Rojas estaba visiblemente nervioso, lo cual era inusual en alguien tan controlado. Durante 2 días, los visitantes recorrieron cada centímetro del búnker. Escuchamos explosiones controladas en los niveles inferiores, pruebas de los sistemas de ventilación, simulacros de emergencia. La noche del 2.º día, uno de los guardias que ocasionalmente era más amigable conmigo, un sargento llamado Claudio, me contó lo que había escuchado. «Los gringos están involucrados», susurró mientras compartíamos un cigarrillo detrás de los generadores. «Esto es parte de algo más grande. Operación Cóndor, le llaman. 6 países del Cono Sur coordinando sus esfuerzos contra los comunistas. Y este búnker es uno de varios, el más grande, dicen. Aquí van a traer a los objetivos de alto valor, los que saben demasiado, los líderes, y aquí van a desaparecer sin dejar rastro». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Cuántos?», pregunté. Claudio dio una larga calada a su cigarrillo. «Miles, hermano. Miles». Septiembre llegó con vientos feroces que azotaban la superficie del desierto. Bajo tierra, sin embargo, reinaba un silencio sepulcral. Los trabajos en los primeros 4 niveles estaban casi completos, pero el nivel 5, el más profundo, seguía siendo un misterio.
Ninguno de nosotros, los ingenieros civiles, tenía acceso a ese nivel. Solo personal militar con autorización especial podía descender. Los rumores entre los trabajadores eran cada vez más salvajes, que era un búnker nuclear, que allí guardaban armas químicas, que era una conexión a una base subterránea más grande que se extendía por kilómetros bajo el desierto. Una noche, la curiosidad y el horror de todo lo que había presenciado me consumieron. Esperé hasta las 3 a.m., cuando los turnos de guardia cambiaban y había un breve momento de confusión en la vigilancia. Tomé mi casco, mis credenciales y bajé por las escaleras de servicio hacia el nivel 5. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. Cada paso resonaba en el concreto húmedo. Al llegar al nivel prohibido, encontré una puerta de acero con un teclado electrónico. Por suerte, había memorizado el código que vi usar al comandante Rojas semanas atrás, cuando revisábamos los sistemas eléctricos del nivel 4. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. Lo que vi del otro lado cambió mi vida para siempre. El nivel 5 no era una sala de equipamiento, era un laberinto de celdas, docenas de ellas, construidas en roca sólida, pero no estaban vacías. A través de las pequeñas ventanas de observación pude ver rostros demacrados, personas encadenadas a las paredes, cuerpos que apenas se movían en la penumbra. Algunos parecían llevar allí semanas, otros, por su estado, tal vez meses. En una de las celdas del fondo reconocí un rostro. Era Andrés Pacheco, mi colega desaparecido. Estaba vivo, pero apenas. Golpeé suavemente el cristal. Sus ojos me encontraron, y en ellos vi algo peor que el miedo. Vi la aceptación de su destino. Intentó hablar, sus labios formando palabras silenciosas detrás del grueso vidrio. Creo que dijo, «Huye». En ese momento escuché voces acercándose por el corredor. Pánico puro se apoderó de mí. Corrí hacia la salida, subí las escaleras de 2 en 2, mi respiración ronca y desesperada. Logré regresar a mi barracón justo cuando el alba comenzaba a teñir el cielo del desierto. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés detrás de aquel vidrio. Veía a los prisioneros del nivel 5, fantasmas, vivientes en un infierno subterráneo. ¿Qué podía hacer? Si hablaba, si intentaba denunciar lo que había visto, terminaría en una de esas celdas. Mi familia sería visitada por la DINA. Podía simplemente cerrar los ojos, terminar mi trabajo, cobrar mi pago y vivir con la culpa. O podía intentar hacer algo. Había un ingeniero de comunicaciones llamado Roberto Maldonado, un hombre callado de unos 40 años que había trabajado antes en la compañía telefónica estatal. Tenía acceso a los sistemas de radio del búnker. Una noche me acerqué a él con cautela. «Roberto, necesito hablar contigo de algo delicado». Él levantó la vista de sus planos, midiendo mis palabras con la mirada. «Depende de qué sea, Miguel. ¿Qué tan difícil sería enviar un mensaje fuera del complejo? Algo que no pasara por los controles militares». Roberto palideció. «Estás loco. Nos matarían a ambos solo por tener esta conversación». «Lo sé, pero imagina que tuviéramos que hacerlo de todas formas. Sería posible». Él guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió levemente. «Hay una frecuencia que se usa para emergencias mineras. Es monitoreada por estaciones civiles en Antofagasta y Calama. Si lográramos acceder al transmisor principal durante unos minutos, en un horario específico, cuando los militares hacen el cambio de turno». «¿Cuándo?» «Jueves. A las 4 a.m. Tenemos una ventana de quizás 5 minutos. Era martes. Teníamos 2 días para planear lo que probablemente sería el último acto de nuestras vidas».
El jueves llegó con una tormenta de arena poco común para esa época del año. El viento aullaba en la superficie, creando un caos que jugaba a nuestro favor. Los soldados estaban más preocupados por asegurar los equipos y estructuras que por vigilar cada rincón del complejo. Roberto y yo esperamos en su estación de trabajo, en el nivel 2. Él había preparado un mensaje simple pero devastador, con coordenadas del sitio, descripción de las actividades ilegales, nombres de oficiales involucrados. Si lográbamos transmitirlo, organizaciones de derechos humanos internacionales podrían presionar, investigar, quizás salvar algunas vidas. A las 3:55 am, Roberto me hizo una señal. Era hora. Nos movimos hacia la sala de comunicaciones principal. El guardia nocturno, como predijimos, había abandonado su puesto momentáneamente para ayudar con el aseguramiento de una antena en superficie que amenazaba con colapsar por el viento. Roberto trabajó rápido, conectando cables, ajustando frecuencias. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran precisos. Décadas de experiencia en acción. «Listo», susurró. 30 segundos de transmisión. Después, destruyo los registros. Presionó el botón de envío. En medio del aullido del viento y el caos de la tormenta, nuestro mensaje digital viajaba invisible hacia estaciones receptoras a centenares de kilómetros. 15 segundos. 20. 25. De repente, la puerta se abrió violentamente. El comandante Rojas estaba allí con 3 soldados armados. «Sabía que algo olía mal con ustedes», dijo con calma letal. Roberto alcanzó a completar la transmisión y destruir los registros con un pulso electromagnético que preparó como última medida. El equipo explotó en chispas, dejando la sala en oscuridad, excepto por las luces de emergencia. Me arrastraron fuera mientras golpeaban a Roberto brutalmente. Lo último que vi de él fue su cuerpo inmóvil en el suelo de la sala de comunicaciones. Un charco de sangre expandiéndose bajo su cabeza. Me llevaron al nivel 4, a las salas que yo mismo había ayudado a diseñar, sin saber entonces que terminaría siendo víctima de ellas. Durante 3 días me interrogaron sin descanso. Querían saber si había más gente involucrada, a quién había contactado, qué más sabía. Usaron métodos que no describiré aquí, que ni siquiera 40 años después puedo recordar sin que mi cuerpo entero tiemble. En algún momento durante el 3er día, o quizás el 4, había perdido la noción del tiempo. El comandante Rojas entró a la sala de interrogatorios. «Sepúlveda», dijo encendiendo un cigarrillo. «Tu mensaje nunca llegó a ninguna parte. La tormenta interfirió las transmisiones. Incluso si hubiera llegado, ¿crees que alguien se atrevería a enfrentar al gobierno por un rumor sin evidencia?» «Alguien sabrá», respondí con voz quebrada. «Algún día todos sabrán». Rojas rió. «Quizás, pero no será pronto. Este búnker estará operativo por décadas. Para cuando el mundo cambie, si es que cambia, ya habremos borrado cada evidencia, cada testigo. ¿Y tú? Tú morirás aquí, en las profundidades, como tantos otros». Pero entonces ocurrió algo inesperado. El sargento Claudio, el guardia que me había contado sobre la Operación Cóndor, entró apresuradamente. «Mi comandante, tenemos un problema en superficie. Un convoy no autorizado se acerca desde Calama. Parecen ser de la Cruz Roja Internacional». La expresión de Rojas cambió. Por primera vez vi miedo en sus ojos. El mensaje había llegado. Lo que sucedió en las siguientes horas fue caótico. Aparentemente, un operador de radio civil en Antofagasta había captado fragmentos de nuestra transmisión. Alertó a organizaciones de derechos humanos que a su vez presionaron a la Cruz Roja Internacional para investigar las coordenadas mencionadas.
El régimen de Pinochet no podía arriesgarse a que una organización internacional descubriera el búnker en su estado actual. Ordenaron una evacuación parcial de emergencia. Los prisioneros del nivel 5 fueron trasladados precipitadamente. La mayoría, incluyendo a Andrés Pacheco, fueron llevados a otros centros de detención. Algunos, temo, fueron simplemente ejecutados y sus cuerpos incinerados en los hornos del cuarto nivel. Documentos fueron destruidos, equipos sensibles fueron desmontados. En 48 horas, transformaron el búnker de un centro de detención activo a lo que parecía ser un proyecto de infraestructura militar abandonado. A mí me liberaron con una advertencia final. El comandante Rojas me visitó en mi celda la última noche. Sepúlveda, te dejaremos ir. No porque lo merezcas, sino porque matarte ahora levantaría sospechas. Pero escucha bien, si alguna vez, en cualquier momento de tu vida, hablas de lo que viste aquí, no solo te mataremos a ti, mataremos a tu madre, a tus hermanos, a cualquier persona que hayas amado. ¿Entendido? Asentí, demasiado destrozado física y mentalmente para hacer otra cosa. Y por si acaso tienes ideas heroicas, continuó, recuerda que no tienes evidencia de nada. Oficialmente, estuviste trabajando en un proyecto de almacenamiento subterráneo de emergencia. Todos los documentos lo confirman. Cualquier historia que cuentes sonará como delirios de un traumatizado. Me liberaron en medio del desierto, a kilómetros del complejo. Tuve que caminar durante horas bajo el sol hasta encontrar una carretera. Un camionero me recogió y me llevó de vuelta a Antofagasta. Cuando llegué a mi departamento, encontré que había sido registrado. Faltaban mis documentos personales, fotografías, cualquier cosa que pudiera conectarme con los eventos recientes. Era como si los últimos 4 meses de mi vida nunca hubieran ocurrido. Viví los siguientes años en un estado constante de paranoia. Cada auto que se estacionaba frente a mi casa, cada llamada telefónica en medio de la noche, cada mirada sostenida demasiado tiempo, me hacía temer que habían venido por mí. Dejé la ingeniería. No podía siquiera ver planos estructurales sin recordar el búnker, sin ver los rostros de los prisioneros. Me convertí en maestro de matemáticas en una escuela secundaria, buscando algún tipo de redención en educar a jóvenes, en hacer algo bueno con lo que quedaba de mi vida. Me casé en 1978 con una mujer maravillosa llamada Carmen. Nunca le conté sobre el búnker. Tuvimos 2 hijos. Les di todo mi amor, pero siempre hubo una parte de mí que permanecía cerrada. Un espacio oscuro que no podía compartir con nadie. Durante esos años, ocasionalmente veía noticias sobre desapariciones, sobre cuerpos encontrados en el desierto, sobre testimonios de sobrevivientes de centros de tortura. Cada historia me desgarraba porque sabía que lo que yo había presenciado era solo una pequeña parte de un sistema de horror que se extendía por todo el país. En 1990, cuando Pinochet dejó el poder y Chile comenzó su transición a la democracia, pensé brevemente en hablar. Pero las amenazas seguían vigentes. Muchos de los oficiales involucrados en las violaciones de derechos humanos permanecían en posiciones de poder. El propio Pinochet seguía siendo comandante en jefe del ejército. Guardé silencio. Pero el silencio tiene un precio. Desarrollé insomnio crónico, pesadillas recurrentes. Cada aniversario de septiembre del golpe militar caía en depresiones profundas que no podía explicar a mi familia. El secreto me estaba matando lentamente. En 2003, casi 30 años después de mi experiencia en el búnker, algo extraordinario sucedió. Estaba comprando en un supermercado de Antofagasta cuando escuché una voz familiar. ¿Miguel? ¿Miguel Sepúlveda? Me volteé y casi dejó caer mi canasta de compras. Era Claudio,
El sargento que había sido más amable conmigo en el complejo. Había envejecido considerablemente, estaba delgado y demacrado, pero era inconfundiblemente él. Nos miramos en silencio durante largos segundos. En sus ojos vi el mismo peso que yo cargaba. «Ven», dijo finalmente. «Necesitamos hablar». Fuimos a un café alejado. Durante horas compartimos nuestras historias de los años posteriores. Claudio había dejado el ejército en 1985, atormentado por lo que había presenciado. Había intentado el suicidio 2 veces. Su matrimonio había colapsado. Sus hijos apenas le hablaban. «¿Alguna vez volviste?», le pregunté. «¿Al búnker?». Asintió sombríamente. «Una vez, en 1982. Estaba completamente sellado. Habían colapsado los túneles de acceso con explosivos. Oficialmente, el lugar nunca existió. ¿Y los prisioneros? ¿Los que estaban en el nivel 5? Claudio guardó silencio, sus ojos húmedos. La mayoría fueron trasladados a Villa Grimaldi, a Tejas Verdes, a otros centros. Muchos fueron ejecutados. De los casi 200 que estaban allí cuando tú intentaste enviar el mensaje, solo he podido confirmar que 30 sobrevivieron. Sentí náuseas. Andrés Pacheco, el arquitecto. ¿Sabes qué pasó con él? Claudio negó con la cabeza. Nunca encontraron su cuerpo. Está en la lista de detenidos desaparecidos. Lloramos ambos ese día. 2 hombres destruidos por secretos, por complicidad forzada, por la imposibilidad de redimir lo que habíamos sido parte, aunque fuera sin quererlo. Antes de separarnos, Claudio me entregó algo, un sobre manila viejo y amarillento. «He guardado esto durante años», dijo. «Son copias de algunos documentos que logré sacar antes del sellado final del búnker. Fotos, planos parciales, lista de algunos nombres. Si algún día tienes el valor de hablar, esto podría servir como evidencia». Tomé el sobre con manos temblorosas. Esa noche, en la privacidad de mi estudio, revisé su contenido. Eran fragmentos, piezas incompletas de un rompecabezas del horror, pero eran reales, eran prueba. Pero seguí sin hablar. El miedo era demasiado grande. En 2011, la Comisión Valech sobre prisión política y tortura publicó su informe final. Miles de testimonios de sobrevivientes fueron documentados. El país finalmente comenzaba a confrontar su pasado de manera seria. Mi esposa Carmen encontró el sobre de Claudio mientras limpiaba mi estudio. Lo abrió antes de que pudiera detenerla. Vio las fotos, los documentos, los planos del búnker. Me confrontó esa noche con lágrimas en los ojos. «Miguel, ¿qué es esto? ¿Qué me has estado ocultando todos estos años?» Ya no pude seguir guardando el secreto. Le conté todo. La construcción del búnker, los prisioneros, la tortura, mi intento de denunciar, las amenazas. 4 décadas de silencio se desmoronaron en una noche de mi confesión. Carmen me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado desde 1974. «Tienes que hablar», dijo. «Tienes que testificar. Esas personas merecen justicia. Sus familias merecen saber la verdad». «Me matarán», respondí. «Nos matarán a todos». «Quizás», dijo Carmen con una calma que me sorprendió. «Pero seguir viviendo así no es vivir, Miguel. Es solo existir en una prisión propia, y nuestros hijos merecen conocer a su padre de verdad, no a este fantasma que ha sido». Tenía razón. Había estado muerto en vida durante casi 40 años. En 2012 solicité una reunión con abogados de derechos humanos. Les entregué los documentos de Claudio. Di mi testimonio completo. El proceso fue agonizante. Revivir cada detalle, cada horror. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me creyeron inmediatamente. Otros fueron escépticos, especialmente porque el búnker había sido sellado y no podía ser inspeccionado.
No había otros testigos vivos dispuestos a hablar públicamente sobre Proyecto Cóndor 7. Ese era su nombre en clave. Pero las fotografías y documentos que Claudio había preservado eran auténticos. Expertos forenses los verificaron. Algunos de los nombres en las listas de prisioneros coincidían con personas en la lista oficial de detenidos desaparecidos. Era suficiente para abrir una investigación. En 2014, 40 años después de la construcción del búnker, un equipo forense multidisciplinario recibió autorización para excavar el sitio. Fue un proceso político complejo. Sectores del ejército se opusieron. Grupos pro-Pinochet protestaron, pero las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas presionaron hasta lograr que sucediera. Yo acompañé al equipo como testigo y guía. Regresar a ese lugar después de tanto tiempo fue surrealista. El desierto no había cambiado. Las mismas rocas rojizas, el mismo sol implacable, el mismo silencio absoluto. Las estructuras de superficie habían sido demolidas décadas atrás. Solo quedaban cimientos de concreto medio, enterrados en la arena. Pero usando radar de penetración terrestre y los planos que yo había ayudado a crear, localizamos los túneles de acceso sellados. La excavación tomó semanas. Cada día, toneladas de roca y escombros eran removidos. Cada noche yo soñaba con lo que encontraríamos abajo, con los fantasmas que estábamos a punto de despertar. Finalmente, penetramos el primer nivel. La estructura estaba notablemente intacta. El concreto reforzado había resistido 4 décadas de abandono. Las salas estaban oscuras, húmedas, llenas de un olor a moho y muerte, pero estaban ahí, exactamente como yo las recordaba. El equipo forense trabajó meticulosamente, documentando cada habitación, cada objeto encontrado. En el segundo nivel, descubrieron las barracas donde habíamos dormido los ingenieros. Mi litera todavía tenía una chaqueta colgada, congelada en el tiempo. En el tercer nivel, encontraron las instalaciones médicas y las salas de tortura del cuarto nivel, tal como yo las había descrito. Las camillas con correas, los instrumentos, los drenajes manchados que ningún tiempo podría limpiar completamente. Y luego llegaron al nivel 5. El nivel más profundo del búnker era una necrópolis. Las celdas contenían evidencia de ocupación humana, ropas desintegradas, zapatos, objetos personales. Pero lo más desgarrador fueron los mensajes. Los prisioneros habían grabado palabras en las paredes de roca usando piedras, clavos, cualquier cosa que tuvieran, nombres, fechas, mensajes, de despedida a familias que nunca volverían a ver. Roberto Sánchez, detenido marzo 1974. Mi amor para Teresa y los niños. Aquí estuvo María Valdés. Recuérdenme. No nos olviden. Por favor, no nos olviden. El equipo forense encontró también restos humanos. No muchos, la mayoría de los prisioneros habían sido trasladados, pero suficientes para confirmar la magnitud del horror. Análisis de ADN eventualmente identificaría a 9 personas cuyos cuerpos habían sido dejados atrás durante la evacuación de emergencia de 1974. Uno de ellos era Roberto Maldonado, el ingeniero de comunicaciones que me había ayudado a enviar el mensaje. Su sacrificio había salvado vidas, aunque le costara la suya. Otro era Andrés Pacheco. Cuando los investigadores me informaron, sentí como si una parte de mí, que había estado congelada durante 40 años, finalmente se descongelara. Lloré por Andrés, por Roberto, por todos los que no sobrevivieron. Pero también sentí un extraño alivio. Sus familias finalmente tendrían respuestas, podrían enterrarlos adecuadamente. El silencio había terminado. En 2016
Basándose en la evidencia recopilada del búnker y en testimonios como el mío, fiscales presentaron cargos contra 12 oficiales militares y agentes de la DINA involucrados en la operación del proyecto Cóndor 7. El comandante Rojas, ahora un anciano de 82 años, estaba entre los acusados. Lo vi en la sala del tribunal, encorvado pero aún con esa mirada fría que recordaba de décadas atrás. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé durante 3 días. Describí cada detalle que recordaba: la construcción, los prisioneros, las torturas que presencié, las amenazas que recibí. Mostré las cicatrices que aún llevo de mis propios días de cautiverio en el nivel 4. Los abogados defensores intentaron desacreditarme, argumentando que mi memoria podía estar distorsionada por el tiempo, que estaba motivado por venganza. Pero la evidencia física del búnker corroboraba cada elemento de mi testimonio. Otros sobrevivientes también testificaron. Personas que habían sido prisioneras en el nivel 5, que habían sido trasladadas antes del sellado, que habían vivido durante años sin saber dónde habían estado detenidas, hasta que las excavaciones revelaron el sitio. Sus testimonios fueron devastadores. Historias de tortura, de ver morir a compañeros de celda, de perder toda esperanza de volver a ver el sol. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Silvia Figueroa, hija de Raúl Figueroa, el hombre que me había susurrado su mensaje de despedida, testificó. Tenía fotos de su padre, cartas que nunca fueron entregadas, décadas de búsqueda incansable. Durante 40 años, mi familia no supo si mi padre estaba vivo o muerto, dijo entre lágrimas. Crecí con un fantasma, con preguntas sin respuesta. Ahora finalmente sé que murió en ese infierno subterráneo, lejos de quienes lo amábamos. Estos hombres, señaló a los acusados, le robaron no solo la vida a mi padre, sino 4 décadas de duelo apropiado a mi familia. El juicio duró 8 meses. Finalmente, en enero de 2017, se dictó sentencia. 11 de los 12 acusados fueron encontrados culpables de crímenes contra la humanidad. Las sentencias variaban entre 15 años y cadena perpetua. El comandante Rojas recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron su sentencia, me miró directamente desde el banquillo de los acusados. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio puro. Pero ya no me importaba. La verdad había prevalecido. Hoy, a mis 72 años, el sitio del búnker ha sido convertido en un memorial. Un museo dedicado a preservar la memoria de lo que sucedió allí, a honrar a las víctimas, a asegurar que las generaciones futuras no olviden. He visitado el memorial 3 veces. Cada vez es doloroso, pero también necesario. Guío tours ocasionalmente, contando mi historia a grupos de estudiantes, investigadores, turistas que vienen a aprender sobre este oscuro capítulo de la historia chilena. Las excavaciones revelaron algo que nunca supe durante mi tiempo allí. El búnker era aún más grande de lo que imaginábamos. Había un 6º nivel, más profundo que el 5, que nunca fue completado antes del sellado. Los planes encontrados en archivos militares desclasificados mostraban que iba a ser un centro de comando para coordinar operaciones de la Operación Cóndor en todo el Cono Sur. Si ese nivel hubiera sido completado, si el búnker hubiera operado a su capacidad total, miles de personas más habrían desaparecido en sus profundidades. A veces pienso en las decisiones que tomamos, Roberto y yo, esa noche de tormenta en 1974. Nuestro mensaje desesperado probablemente no detuvo el proyecto. Los planes ya estaban en marcha para sellarlo por otras razones de seguridad operacional, pero aceleró el proceso. Causó suficiente pánico para que evacuaran apresuradamente, salvando potencialmente decenas de vidas que habrían sido procesadas en el nivel 5
en las semanas siguientes. Roberto murió por eso. Andrés murió por hacer demasiadas preguntas. Yo sobreviví por pura suerte. ¿Valió la pena el silencio de 40 años? No lo sé. Tal vez, si hubiera hablado antes, más familias habrían tenido respuestas más pronto. Pero también es posible que simplemente me hubieran matado y la verdad se habría perdido para siempre. Lo que sí sé es que los secretos enterrados nunca permanecen ocultos para siempre. La verdad tiene una manera de abrirse paso, incluso desde las profundidades más oscuras de la tierra. La historia del búnker de Atacama es más que un relato sobre un lugar específico en un momento específico. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder se ejerce sin control, cuando el miedo reemplaza a la justicia, cuando el silencio se convierte en complicidad. Chile no es el único país que ha tenido que confrontar estos demonios. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, todos tuvieron sus propios sitios de horror durante las dictaduras de los años 70 y 80. Y más allá de Sudamérica, la historia humana está marcada por estos lugares oscuros donde la dignidad fue pisoteada y los derechos fundamentales fueron abolidos. El búnker ya no existe como instrumento de opresión, pero existe como memoria, como testimonio, como recordatorio. Cada vez que un gobierno argumenta que la seguridad nacional justifica la suspensión de derechos, cada vez que escuchamos, si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Cada vez que se normaliza la tortura como interrogatorio mejorado o se justifica la detención sin juicio como medida preventiva, los fantasmas del búnker de Atacama nos advierten de dónde conduce ese camino. Mi generación falló. Permitimos que el miedo nos silenciara mientras nuestros vecinos desaparecían. Construimos las cárceles donde otros sufrirían. Miramos hacia otro lado cuando se necesitaba valor para mirar directamente. Pero las nuevas generaciones de chilenos, de latinoamericanos, de ciudadanos del mundo, están demostrando que pueden hacer mejor. Están exigiendo verdad, están rechazando la amnesia conveniente, están diciendo los nombres de las víctimas, contando sus historias, asegurando que no se conviertan solo en números en estadísticas de atrocidades. Esta es mi historia. Es solo una entre miles, y miles más nunca serán contadas porque sus protagonistas no sobrevivieron para contarlas. Pero mientras haya una voz que pueda hablar, mientras haya una memoria que pueda recordar, los fantasmas del búnker no habrán muerto en vano. Y cuando finalmente yo muera, llevando estas memorias del subsuelo conmigo hacia cualquier descanso que me espere, al menos moriré sabiendo que hablé, que la verdad fue dicha, que el silencio fue roto, porque al final eso es todo lo que nos queda. La verdad y el deber moral de contarla. Nota del autor, 2024. El búnker del desierto de Atacama permanece como memorial abierto al público. Está ubicado a 85 kilómetros al norte de Antofagasta, en coordenadas que ahora son públicas. Cada año miles de personas lo visitan para aprender, para recordar, para asegurar que nunca olvidemos. Los nombres en esta historia son reales. Las personas existieron. Sus muertes no fueron en vano si logramos aprender de ellas. Nunca más. Nunca más. Miguel Sepúlveda Torres, Antofagasta, Chile, 28 de noviembre de 2024.